bienvenida aquí en el estudio y le agradecemos bastante que haya aceptado la entrevista a la candidata del Partido Revolucionario Institucional, Cristabel Zamora Cabrera, quien es candidata a la presidencia municipal de Nuevo Laredo. Muchas gracias, Cristabel, por estar aquí. Gracias, Silvia, al contrario, un placer acompañarte como siempre. No hay nada mejor que disfrutar una buena charla con una buena conversación y una buena entrevistadora como tú. Ay, te lo agradezco. Gracias. Han sido días de caminatas, de recorridos, de diálogos con diferentes sectores de la ciudad, con la población en sí, desde la gente que utiliza el transporte urbano hasta los empresarios que generan empleos en esta ciudad. Dinos cuáles van a ser las principales medidas, decisiones que tomarías si el resultado te favorece el 6 de junio. ¿Cómo se va a sentir el cambio en la ciudad a través de las decisiones que tomes? Mira, yo me he propuesto desde el inicio de este proceso electoral hacer una campaña de calle, de mucha calle. O sea, yo quería desde el inicio ir al territorio, ir al encuentro de la sociedad, y como bien tú lo dices, todos los segmentos pues deben de ser atendidos. Entonces, en este contexto, para nosotros el devolverle la dignidad a la calle más importante de todas, que es tu calle, pues se convirtió ya en nuestro grito prácticamente de guerra. Y dentro de esta campaña electoral encontramos mucha coincidencia en la ciudadanía, porque independientemente del sector al que tú pertenezcas, realmente te das cuenta que tu calle es tu realidad inmediata, es donde vives, donde trabajas, donde sales y regresas de comprar, donde esperas de verdad que tus hijos o tu familia regrese con bien. La calle se convirtió en el eje de todo, es el eje de tu vida realmente, y ahí es donde también, además de calidad de vida, puedes saber si te sientes satisfecho o con bienestar o no. Y en ese contexto, todos, desde la persona trabajadora hasta el empresario más connotado, puede determinar realmente, de acuerdo a su realidad inmediata, qué es lo que le hace falta y qué es lo que detecta realmente que se puede mejorar como sociedad. Entonces, el devolverle para nosotros la dignidad, la tranquilidad, la alegría a esta calle, y sobre todo que en lo micro te refieres a los servicios públicos primarios de atención, que además hay una carencia absoluta de atención en este sentido, en donde estás buscando que el bacheo, el alumbrado público, el tiradero de basura, las llantas y demás puedan retirarse, puedan cambiarse. Creo que hablamos mucho de una imagen urbana y hemos apostado mucho, yo he apostado mucho en todas las reuniones que tenemos o en los diálogos, que lo que queremos es eso, cambiar la imagen urbana que refleje el poderío económico que tiene Nuevo Laredo, que te invite al progreso, que te invite al bienestar, que te invite a invertir, ¿por qué no? Si eres un empresario, para que generes trabajo para nuestra gente. Entonces, realmente partiendo de esta realidad inmediata de la calle, de lo micro, de las pequeñas, grandes acciones que harán esa diferencia, creo que a partir de ahí podemos ir construyendo con visión de gran futuro una ciudad hacia lo macro, o sea, los proyectos grandes, las obras de cabecera, a las que también estamos acostumbrados, ¿verdad? Porque obviamente la situación económica de la ciudad te lo permite. Fuiste diputada federal por este primer distrito electoral, lo recordamos muy bien, y también recordamos que lograste la gestión de millones de pesos para la construcción del EMEX 2. Particularmente esta obra, que es responsabilidad del gobierno federal, queremos saber por qué se ha rezagado tanto, qué es lo que ha faltado para impulsar esta obra. Fíjate que es voluntad, seriamente lo digo. Yo creo que en muchos proyectos de aquella agenda que tú recordarás, que era la Agenda 2020, y se miraba tan lejana, decían, no, la Agenda 2020 falta mucho, ya estamos en el 21. Entonces, la verdad es que el Libramiento MEX 2 empezó como una obra de cabecera, estás hablando de 225 millones de pesos que se ejercieron del presupuesto de egresos de la Federación. Fue dinero adicional que llegó a la ciudad, que era para ejercerse en esa obra, para gastarse, y que obviamente le faltó mantenimiento posterior, le falta concluir algunos retornos, le falta mejorar o mantenimiento natural que tienen que tener las obras, sobre todo de este tipo, porque estás hablando que es una obra de tal magnitud que te alivia
y es por donde pasa los más de 15,000 camiones diarios por esta ciudad. Entonces, ese libramiento es fundamental para nuestra vocación de transporte o de comercio internacional que tenemos en la ciudad. Y sí es importante destacar que si la obra se realizó en esas etapas y está funcional hasta el día de hoy, da gusto porque pues obviamente soy parte de esa gestión, de esa situación, sí me hubiera gustado que los gobiernos municipales siguientes, los diputados federales siguientes o diputadas federales le hubieran invertido más, porque a final de cuentas es una obra que viene, te digo, a aliviar el tema y el desfogue de la carga. Pero no solo eso, con el tiempo te debe de ayudar y coadyuvar en otras vías de comunicación para poder cerrar el anillo periférico y te traería otro tipo de situaciones en la movilidad urbana de manera más completa. Entonces creo que faltó voluntad y sobre todo visión, más bien es eso. ¿Cómo consensaste tu plan de gobierno, tus propuestas, todo lo que le has planteado a la ciudadanía en estas semanas de campaña? ¿De dónde surgieron tus planes, tus propuestas de gobierno? ¿Hablaste primero con diferentes sectores de la sociedad o es lo que tú has vivido, lo que has observado en la ciudad? Creo que se complementa. Como bien lo dices, cuando ya tuve la oportunidad de trabajar como diputada federal, pues entendí que en equipo y con la sociedad civil organizada construíamos en ese entonces agendas ciudadanas. Y en este caso las obras importantes o los proyectos macro que pude impulsar, como este libramiento MEC 2 o la remodelación de la garita del puente internacional, la entrada digna, todo este tipo de situaciones, de obras magnas, se dieron y pudieron ser posibles por una gestión, sí, pero también por un trabajo en equipo con la sociedad civil organizada. En mi caso, siempre, hoy por hoy soy parte de esa sociedad civil como presidenta de un club de servicio. Y te dabas cuenta que la misma dinámica de la gente te va orientando hacia dónde debes llevar los esfuerzos. Entonces, sí es parte de esta experiencia que ya puede tener en los distintos cargos de elección popular, sin duda, como regidora o diputada federal, pero también es el reflejo de lo que mi partido, de lo que la gente que me acompaña hoy por hoy en planilla, que yo estoy muy orgullosa, reitero, de mi planilla porque está conformada por candidatos a síndicos y regidores que provienen en su mayoría de la sociedad civil organizada. Ahí tenemos un presidente de Consejo de Instituciones, alguien de Canirac, alguien de Rotarios, alguien de Colegio de Contadores. Entonces, gente que conoce muy bien el sentir de Nuevo Laredo. Entonces, al momento de armar un proyecto de ciudad, tienes que escuchar todas las voces. Y en este sentido, esta planilla me ha ayudado a fortalecer y a robustecer ese proyecto de ciudad junto, reitero, con los organismos de sociedad civil. También en un momento dado hemos hecho mucha labor de interacción y comunicación con estos organismos y lo hicimos en su momento para poder salir con una agenda que yo la he denominado mi agenda de los 10 puntos o los 10 compromisos que queremos orientar para Nuevo Laredo, en donde lo que estamos proponiendo es que sea un golpe de timón. Lo que necesita Nuevo Laredo es cambiar la visión de lo que quiere. Ahora sí, en el mundo globalizado en el que hoy vivimos, Nuevo Laredo, con todo y su ubicación geográfica privilegiada, te tiene que modernizar, tiene que estar también acorde a las nuevas tecnologías, a las nuevas maneras de mercadearse en el mundo, a la nueva manera del e-commerce, a la nueva manera de la dinámica social post-pandemia, que esto ha traído también como consecuencia muchos cambios en la población y en su conducta. Entonces, es una readaptación a todo, y en esa visión grande de donde entra la agenda del medio ambiente, donde entran tantas cosas, pues bueno, hoy por hoy se nutre y es el proyecto y la visión de ciudad que le estamos compartiendo a Nuevo Laredo, y que obviamente de una manera bastante pues satisfactoria para nosotros. Mucha gente coincide con este proyecto porque pues lo que tratamos es que todas las voces se vean reflejadas. Hay sectores que consideran que no se ha hecho mucho en estos recientes años. Hay sectores que consideran que el gobierno local, el gobierno municipal, sí ha invertido, sí ha demostrado capacidad para administrar, para gobernar. Están divididas las opiniones. En tu percepción, ¿Nuevo Laredo está rezagado o está bien? No, está rezagado, definitivamente. No, ni siquiera es, los números son muy fríos.
Tenemos, por eso hablaba del poderío económico en Nuevo Laredo, son 3.300 millones de pesos anualmente, lo que la ciudad debe de gastar, debe ejercer de manera responsable, transparente, eficiente. Y de hecho, en el último, sin meternos así en tantas cuestiones y razones financieras, estás hablando de una administración de 5 años, entonces son más de 15,000 millones de pesos que debieran verse reflejados en la imagen urbana o en alguna obra de cabecera importante. Pero esto no es posible, o sea, no hay manera de contrastar esto. Además, en el último presupuesto de egresos autorizado por el Cabildo de Nuevo Laredo, estabas hablando de una etiqueta de arriba de 900 millones de pesos o más. Creo que traía más presupuesto servicios públicos primarios que obras públicas. Estamos hablando de que es el remozamiento de la ciudad o el mantenimiento, y tampoco se refleja. Entonces, ahí es donde el humor social y es donde está el descontento de la gente. Y ahí yo me cuento como ciudadana, porque al final del día, si yo salgo y lo primero que veo es un bache, o una lámpara que no funciona, o simplemente la basura no pasa, o alguien vino y ya me dejó una llanta y yo no sé ni de quién es, o simple y sencillamente hablo a los cuerpos de emergencia y no vienen porque pues no hay policía. Entonces, todas esas cuestiones que a todos nos duelen o que nos ha pasado alguna vez en esta ciudad, pues es el reflejo en donde hay muchas carencias y hay una desatención, que es lo que yo señalo, es una desatención en lo elemental. Cuando tú vives, porque así me ha pasado, ahora que estoy caminando todo el tiempo, ya hay gente que se acostumbró a vivir en lo insalubre, y esto no es correcto, cuando el drenaje se está botando, ¿no? Y tiene ahí, es que así tiene desde hace como 6 años, y pues así se quedó. Entonces, ese tipo de cosas son las que no debieran de pasar. Estamos en una ciudad en donde el dengue siempre es una amenaza latente, en donde ahora ya el clima pues, nos juega malas pasadas que antes no, por el cambio climático. Es decir, tienes que tener un gobierno proactivo, siempre con un pie adelante, y que realmente pueda con tiempo y con antelación anticiparse al futuro inmediato y provocarle bienestar a su gente en todos los sentidos. Entonces, claro que estamos rezagados. Y cada uno de esos indicadores, Silvia, de manera transversal te pega, y te pega a la larga en competitividad, esos rezagos de todos los sentidos, en infraestructura, en lo educativo, en otros indicadores, te va a pegar en eso. Y mucha gente dice, bueno, ¿y eso al final del día en qué me afecta? Claro que afecta, porque cuando tus indicadores son malos, hay muchos recursos adicionales a los que no puedes acceder, porque no estás calificado para ello como otras ciudades del mundo. Entonces, hay que buscarlos como sí, y desafortunadamente pues estas últimas administraciones no lo han hecho. Como que cayeron en la comodidad y el confort de que como quiera tenemos recursos y ya vemos en qué lo gastamos. Y esto pues no debe seguir así, porque si no, inercialmente vamos a estar en el mismo rezago. ¿Pero han habido recortes del gobierno federal o crees que este no es justificación para que la ciudad esté así? ¿O los recortes federales no repercuten tanto o sí? ¿O cuál será la verdad? Mira, los recortes presupuestales te van a impactar en qué sentido, por ejemplo. Te impactan, vamos a suponer, si eliminas el seguro popular, que esta es una de las grandes situaciones, por eso mi propuesta en materia de salud es más agresiva, porque como no hay seguro popular, entonces toda aquella gente que no tiene una prestación de una seguridad social establecida, como el ISSSTE o el IMSS, entonces se queda sin servicio médico. Y ahí es donde entran los problemas de los colores, porque como el gobierno es azul y el otro es no sé qué, entonces no se ponen de acuerdo, y lo que no entienden es que en ese pleito, que no te lleva nada, la gente sufre, porque no tiene a dónde acudir a una consulta de primer contacto. Entonces ya ahí hay un problema, y esencialmente, ¿quién lo debe atender? El gobierno municipal, porque la persona tiene su problema y aquí alguien le tiene que resolver. Entonces, en el deber ser, si reactivara servicios médicos municipales o realmente le dieran la atención de primer contacto, entonces ahora sí, te va a costar a ti como ciudad. ¿Qué pasa en Nuevo Laredo? Pues que igual no lo atienden, y otra vez la gente sufre. Entonces, ¿te pega o no te pega? Pues depende de la voluntad ahora sí del ciudadano, ¿verdad? O sea, del presidente municipal. En el deber ser, todo es una sola cosa y te impacta. Pero en ese sentido, por eso yo he propuesto, ¿no? Es que por la capacidad económica que tenemos, no debería ser un problema. Lo que debes de abrir es tu medicina de primer contacto, tus servicios médicos municipales, equipar los elefantes blancos, que hay muchos además. De perdido hay 3 muy conocidos. El centro oncológico, que se me tocó gestionarlo a mí y que no está funcionando más que el 35%.
Está un centro de hemodiálisis también con un equipamiento nulo, o sea, muy, muy precario, y hay otro de atención y diabetes. Entonces, este tipo de padecimientos es prácticamente lo que a los fronterizos nos pasa y no hay cómo atenderlo. Entonces, tienes que equipar lo que ya existe, tienes que establecer un servicio de medicina en primer contacto, hay que establecer centros de emergencia, porque la situación de seguridad siempre hay daños colaterales o alguien parado donde no tenía que estar y ahí le tocó, y hay que atenderlo y estabilizarlo. Es decir, en el tema de salud hay mucho que hacer. Claro que en esta situación le va a costar al municipio, por supuesto, pero hay muchas maneras de hacer las cosas. Hay que retomar, por ejemplo, las buenas prácticas anteriores. Si ya tenías convenios, como con el hospital universitario, pues retómalos. A final de cuentas, lo que necesitas es buscar la sana colaboración y resolverle los problemas a la gente. A la gente no le importa si tú eres de un color o de otro de aquel, lo que le interesa es que resuelva su problema. Y el gobierno de Nuevo Laredo debe ser eso, debe ser un facilitador para resolver los problemas. Pues vemos que los años transcurren, pasan y sigue, por ejemplo, el mismo problema del transporte urbano público. Las unidades están, pues no son las óptimas, dan mala imagen, y por supuesto se habla también de que las rutas están obsoletas, no resuelven el traslado o la movilidad de la ciudadanía. ¿Realmente qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que, en tu opinión, en tu percepción, es lo que explicaría de por qué esta problemática sigue tan mal? Si seguimos como hace 20, 25, 30 años. Son dos cosas. Primero, que el tema del transporte público en Nuevo Laredo, como sucede en todo Tamaulipas, depende del gobierno del estado. Entonces, las concesiones se otorgan de parte del gobierno del estado de manera discrecional o de manera curiosa, por decirlo menos. Pero aparte de eso, no ha habido también la voluntad para rediseñar rutas, para cambiar o acortar los circuitos. Por eso hay gente que tarda hoy en día 1 hora 45 minutos o 2 en llegar de un lugar a otro, y esto es completamente fuera de los parámetros de la competitividad de la que hablábamos. Y no solo eso, es peligroso a ciertas horas. Las condiciones de los transportes o de las unidades son malas, y desgraciadamente para los ojos del gobierno del estado lo primero que te dicen es: pero Nuevo Laredo tiene el mejor de todo el estado. Le digo, pues qué consuelo, porque quiere decir que entonces el que esté en otras ciudades, que sí, digo, los que sí conocemos otros lugares, dicen, no, pues si lo pones en esa comparativa, digo, no quiero que se ofenda a nadie de otros lugares, pero comparado, no sé, con Tampico, por ejemplo, dices, no, pues entonces sí estamos muy bien. Pero no se trata de compararse con lo malo, sino obviamente ver los modelos que tienen implementados otros estados y otras ciudades. Entonces, sí hay manera de solucionarlo, claro que sí. Nada más que... ¿Y cómo lo resolverías tú? Mira, yo me he propuesto que las unidades obviamente estén más equipadas, que los circuitos sean más cortos y que sea más económico, en el sentido de que si el gobierno municipal tiene que rediseñar como un programa piloto, lo tiene que hacer. Porque el problema aquí es, y esto es una condición importante, hoy en día hay una buena disposición y voluntad de los concesionarios de transporte, porque ellos son los principales interesados en que las unidades estén bien, porque van saliendo de la pandemia también. Ellos como sector empresarial pues también sufren en ese sentido. Sin embargo, yo lo que le apuesto siempre es que el ciudadano sepa que si va a pagar por un transporte, va a desquitar lo que está pagando por él. Va a recibir un transporte de calidad, sí, pero dices, bueno, vale la pena lo que estoy pagando, llego más tiempo, estoy cómodo, estoy fresco, etcétera, etcétera. Entonces, si el gobierno municipal tiene que entrar en el subsidio, que lo haga. Porque acordémonos que todas las acciones del gobierno que yo quiero encabezar tienen como fin el plan de reactivación económica. Todavía no salimos de la emergencia sanitaria. Entonces, los efectos de la pandemia y pospandemia todavía no pasan, los estamos viviendo. Entonces, si tú quieres reactivar la economía de la ciudad, la movilidad urbana es fundamental. La gente necesita moverse para llegar temprano al trabajo, necesita moverse para poder comerciar, para poder vender. Y con eso también se pueden abatir muchas otras cuestiones. Por eso hay tanto auto chocolate también, porque muchas veces la gente prefiere batallar con el mantenimiento de una unidad de mala calidad o que está batallando con ella, porque ahora sí, como dicen, el problema lo tiene en el transporte. O sea, el tema del transporte no lo resuelve en su necesidad de movilidad. Entonces,
todo realmente es una sola cosa, y además el gobierno municipal tiene que garantizar, que esa es la otra parte, que los accesos sean los adecuados. Entonces es difícil para un concesionario de transporte completar una ruta cuando las calles están en mal estado, cuando no hay pavimentación suficiente, cuando no te da inclusive la cuestión de planeación urbana en cuanto a los sentidos de las calles y demás, no da. Hay lugares en donde inclusive por cuestiones de física elemental dice el camión, pues es que ni siquiera que puedo ir para dar mi vuelta, ¿verdad? Entonces ese tipo de detalles que son tan elementales provocan que la movilidad urbana en Nuevo Laredo sea curiosa. Además es una L lo que ellos hacen en la mancha urbana, y esto tiene que cambiar porque tampoco hay rutas de acceso que permitan conectar. Poco a poco van saliendo las del poniente o norponiente con el sur, pero todavía no se han generado esas obras viales importantes que generen esa opción. Entonces sí hay maneras de solucionarlo con rutas y circuitos más cortos, con nuevas centrales, con nuevos puntos de distribución, e inclusive con opciones que ellos mismos plantean en un momento dado el sector, un poquito más agresivas, en donde la gente pague menos, ¿verdad? Y realmente nos podamos comparar con otras ciudades que tengan unidades más amables y que sean obviamente mejor equipadas y de calidad para la gente. Con esta reciente tromba que azotó a la ciudad, pues dejó al descubierto que probablemente no hay un adecuado mantenimiento a los servicios. ¿Qué fue cuál fue tu pensamiento, tu primer pensamiento o reacción cuando viste pues sectores devastados, familias que perdieron sus hogares, hogares hechos de madera y lámina? ¿Qué es lo que pensaste? ¿Fue la naturaleza nada más, o sí tiene responsabilidad del gobierno local en por lo menos evitar que no sea tan devastador un fenómeno natural? Ahí es la incompetencia total, no hay manera de llamarlo de otra manera, por dos razones importantes. Protección Civil, bomberos y demás tienen, además de SILA, además de muchos organismos que tienen presencia en Nuevo Laredo, con antelación siempre tienen acceso a los servicios meteorológicos más precisos. Entonces, según los especialistas, este fenómeno del mesociclón podía haberse anticipado hasta 12 horas antes para poder haber emitido una alerta. Decirle a la gente, ¿sabe qué? Probablemente vienen unas rachas de viento, hay una amenaza de un torbellino, que además ya somos una zona de torbellinos, y desde hace tiempo que no éramos, pero ya lo somos. Entonces nos demuestra que hay un cambio climático que es evidente y es real y no es inventado. Entonces, 12 horas antes tú podías haberle dicho a la gente de una manera de la que se te ocurriera, Silvia, de la que tú quisieras, porque no sé, a lo mejor tú y yo éramos muy niñas, pero todo el mundo nos acordamos del huracán Gilberto. Yo me acuerdo que no había medios de comunicación digitales, no había nada, pero todo el mundo nos preparamos con tiempo sobre esta situación. Entonces, 12 horas antes y con los adelantos tecnológicos o de la manera más sencilla posible, podíamos haber previsto que esta situación iba a afectar, porque a final de cuentas podías haber evitado la catástrofe que se dio. Obviamente la naturaleza no tiene palabra, es poderosa. La devastación que se hizo presente, pues así lo dejó manifiesto, como dices tú. Y entonces, pues no se pudo alertar con tiempo, entonces ahí ya es mal, es reprobable. ¿Qué es lo doblemente reprobable? Bueno, que después de la devastación el gobierno respondió muy tarde, porque no había tampoco se estableció inmediatamente un protocolo de emergencia, lo cual denota que quienes estén encargados de estas áreas tan delicadas, sobre todo el manejo de siniestros, de un esquema en donde si tú sabes que ya eres un área de torbellinos, hay protocolos para atender este tipo de fenómenos o de desgracias. Entonces también se actuó y se respondió muy tarde. Pasaron 4 días y seguían tiradas las cajas de trailers por los libramientos. No había un acordonamiento, ¿verdad?, de precaución, los cables de alta tensión expuestos a la vista, la gente de manera
pues no irresponsable, porque ellos no mide uno el alcance del peligro cortando las ramas sin saber si había cables o no de alta tensión ahí funcionando. Es decir, potencialmente no hubo más desgracias, porque qué bueno, ¿verdad? No sucedió así, pero hubo muertes también por esta situación. Entonces, ese tipo de situaciones te dicen dos cosas. Primero, que no hay una cultura en la prevención de riesgos real en la ciudad. Y otra de las cuestiones que me acordé, dices, ¿qué fue lo primero que pensaste? Bueno, que al inicio de mi campaña yo les dije, y lo he repetido en varios foros, como yo traigo una agenda del cambio climático y una agenda del medio ambiente muy clara, y por eso quiero un bosque urbano en el sur de la ciudad, y por eso hablo de las energías limpias, y por eso quiero rescatar cuerpos de agua y demás, o suscribo inclusive iniciativas animalistas, el tema es que en el pago del impuesto predial ya debe ir implícito un seguro contra siniestros y fenómenos naturales. Ya existe en otras ciudades, lo mismo debe haber en Nuevo Laredo. Decía yo, es que un día va a pasar un fenómeno, Dios quiera que no suceda, pero ¿y si sucede? Sobre todo porque a mí me impactó mucho el tornado en Ciudad Acuña, que relativamente pues no es tan lejano de estas áreas. Y para un tornado pues es prácticamente cerca. Y yo decía, es que un día que pase esa situación aquí nos va a afectar demasiado. Bueno, resulta que ahora sucede esta situación hace una semana y hay gente todavía que no tiene luz, que su comida se echó a perder, gente que inclusive depende de un tratamiento médico en hospitales, por ejemplo, y que no se podía hacer una hemodiálisis porque no había luz. Esto trae, como dices tú, descobija, vaya, demuestra otra vez las carencias que tenemos en infraestructura, en atención de salud, pero además en la cultura de prevención de riesgos, en donde no hay protocolos de atención y en donde denota que el gobierno municipal es insensible ante lo que pasa. Activaron comedores comunitarios antier. Yo empecé a dar de comer desde el martes porque nos dimos cuenta que no había luz, que no había agua. Nos organizamos con voluntariados para repartir litros y litros de agua potable. La Comapa pues no podía suministrar el servicio porque como no tiene plantas de energía alternas, como no, pues se quedó también sin poder abastecer. Entonces, y eso, perdón que interrumpa, eso de que Comapa no disponga de suministro de electricidad, eso ya se hubiera resuelto. Es obsoleto, porque no puede ser. Por eso cuando dicen la gente, es que nos vamos a quedar sin luz, no, pues te vas a quedar sin agua, cuando no debe ser, eso no debe ser dependencia de eso, o sea, es interdependiente, o sea, sí a lo mejor puede estar relacionado, pero caray, o sea, los edificios también tienen que ir migrando a ser verdes. En este caso usa las energías limpias, busca la manera de tener tus propios almacenamientos de energía para las contingencias, en este caso. Ya si tú no quieres hablar del uso rutinario, pero para un plan de contingencia, sí. Esto denota que tampoco, no hay, entonces quiere decir que en tu presupuesto no hay una etiqueta que diga, estos millones de pesos es para que si se ofrece una contingencia, ahí la vamos a utilizar. Por hoy no hay nada. Y entonces, y me sigue pareciendo hasta este momento una irresponsabilidad que no se haya emitido una declaratoria de desastre. Porque al no haber una declaratoria de desastre, entonces las pérdidas millonarias no son cuantificables. Pero pregúntale a la gente, pregúntale a las empresas que se les trastocaron todos sus camiones de carga. Y peor, Silvia, pregúntale al que vive al día. Nos tocó ver personas con su puestecito destruido y tratando de recogerlo hasta las... Oye, él vende tacos, o él vive de lo que vende ese día. Ah, pues ese día ya no comió. O sea, esas son las realidades de Nuevo Laredo. Y desafortunadamente vi mucha gente solidaria para poder ayudar, pero el gobierno brilló por su ausencia. Esa es la realidad. Este proceso electoral es histórico por varios factores, por varias partes que lo analices y lo consideres, por la cantidad de partidos políticos que participan, por la cantidad de mujeres, por las candidatas que se disputan la presidencia municipal. ¿Qué significa para ti en lo personal que tu partido te haya elegido para que seas candidata a la presidencia? Mira, esa pregunta, creo que son las elecciones más grandes de la historia, les llaman, porque es el número de candidatos y de candidatas, llaman porque la ley ahora te pide, ¿no?, que de manera equitativa es 50 mujeres, 50% hombres. Está muy bien, es un muy buen ejercicio, muy saludable para la sociedad mexicana. Si lo quieres ver desde el punto de vista de la equidad, es bueno, es piso parejo para todos. En la medida en que evalúen talento, capacidad o las habilidades, me parece extraordinario.
¿Qué también me parece? Bueno, pues que las mujeres pues obviamente está dando un paso manifiesto, ¿no? A decir, oye, yo quiero también ser parte de la toma de decisiones. Eso es un buen ejercicio. En mi caso, el haber aceptado abanderar a mi partido en este proceso ha sido todo un reto. Y ha sido un reto que asumí desde finales de enero, porque, pues bueno, digo, es una situación extraordinaria la que mi partido tenía perfilada a otra persona, y de repente pues la persona brinca a otra parte, ¿no? Y se postula por otro partido, y entonces para nadie es un secreto, mi partido pasa por una crisis. Y bueno, al final del día, esto, como todo en la vida, decía un liderazgo que me encontré hace tiempo, Cristabel, las crisis son para crecer, e invariablemente quien asuma el reto, si usted va a asumir el reto, pues va con todo lo que eso lleva implícito. Y la verdad, esta ha sido una campaña para nosotros de mucha lealtad, de comprobar que todavía vemos gente con valores, que hay gente todavía con mucha firmeza, de una sola pieza, con mucha lealtad, con mucha dignidad, muy hechos para adelante, que todavía hay gente bien intencionada que quiere lo mejor para Nuevo Laredo, porque como nosotros sí vivimos aquí, nosotros sí nos duele lo mismo, trabajamos aquí, somos gente muy real, o sea, hacemos lo que hace cualquier persona, de esta ciudad. Entonces, el hecho de que nos hayan abierto la oportunidad a mucha gente real del PRI, en el caso de los priistas, para poder luego salir a buscar la voluntad ciudadana, ha sido un gran ejercicio. Creo que ha sido muy saludable también para el PRI, y ha sido muy saludable para la gente de Nuevo Laredo, porque puede ubicar a las personas, que además esta es una elección que tiene más que ver con las personas que con las marcas. Entonces, ha podido ubicar a las personas en el justo tamaño que son. No lo puedo definir de otra manera. Y yo creo que en eso, como me lo han dicho mucha gente hasta el día de hoy, y no lo digo por otra cosa, ni por alardear ni nada, pero me dicen, es que usted es la persona seria del lugar. Digo, pues yo creo que sí. O sea, entre todas las cosas, al menos hemos tratado de ser congruentes, y lo que usted ve es lo que hay. Y es como vamos a trabajar, o sea, en base a resultados y en base a los objetivos que queremos para la ciudad. ¿Y qué es lo que te ha mantenido en la política? ¿Por qué has decidido seguir en este ámbito, en esta actividad? Si alguna situación te ha decepcionado en este caminar por este campo de la política, alguna decisión que te haya afectado en lo personal, en lo emocional. Esa es mi pregunta, si estás decepcionada de la política o vas a continuar en esta actividad. No, te decepcionas cuando idealizas a algo o a alguien. A veces te sorprendes de las personas. Nunca la política en sí no es mala, lo que pasa es que es pública, entonces todo lo que ahí pasa, pues como es público, se nota mucho, y la gente lo juzga y lo critica mucho porque se ve mucho. Pero es un tema de las personas. Entonces a veces lo que falla en todos los partidos políticos son las personas, y la decepción existe cuando tú tenías un concepto de las personas, pero si todas las personas las ubicas realmente como son desde el principio y dices, ya sabía que un día iba a salir con alguna cosa así. Entonces la verdad es que no hay algo hasta el día de hoy que diga, estoy decepcionada, y no, para nada. Creo más en la gente. Todo en la vida empieza así, Silvia, con un acto de fe. O sea, si realmente tú tienes fe en hacer las cosas bien, la fe implica, siempre lo digo, que hay amor a lo que te gusta, ¿verdad? Y cuando hay un amor, te entregas para hacer las cosas. Eso aplica, yo creo, que en todo lo que hacemos en la vida. Y si tú te entregas, entonces ya no hay más nada que perder, más mucho que ganar. Y estamos en esa fase. Por eso esta elección es tan diferente a todas. Mira que he vivido muchas elecciones, ya sea del otro lado, y como candidata he vivido varias. Y esta elección hoy por hoy no se parece a ninguna otra que yo he vivido. O sea, en medio de una emergencia sanitaria y que de repente te llegue un mesociclón, por ejemplo, son cosas que no podías prever y que te obligan a hacer cosas también diferentes, pero no de mala manera, sino te dan la oportunidad de dar lo mejor de ti mismo. Entonces, el ver, por ejemplo, esta semana
que mis candidatos a síndicos y regidores, oye, se metan a la cocina, a preparar comida caliente. No, es que hay que ayudar. Vamos a suspender ahorita la agenda de pedir el voto porque lo que vamos a hacer es ir y atender. Y entonces te das cuenta que vuelves a lo mismo. Lo básico es la persona. Y entonces ahí es donde dices, no, claro que todavía tengo fe en las personas, en la humanidad y en la gente. Y juntos, siempre les decía yo a la gente, no se preocupe, juntos va a volver la alegría a su calle. Vamos a devolvérsela, nada más que pase estas cuestiones. Y si algo aprende uno también en la vida, Silvia, es que nada es para siempre. Y la política, esa frase aplica todo el tiempo. Pueden ser distintos escenarios, los personajes van a cambiar. ¿Y quién le da su toque? Las personas. Entonces tienen los escenarios más favorecedores y los más bonitos y los más amables cuando quienes los encabeza o quienes los promueven son así. Los días asiagos, amargos o tristes es generalmente porque ahí están quienes los provocan. Entonces esta parte para nosotros, esta campaña también, creo que ha sido una catarsis de muchas cosas en el caso del PRI local, pero es bueno porque como te digo, es una campaña que tiene mucho que ver con la lealtad con las personas y demás. Entonces, pues realmente hoy por hoy lo mejor del PRI está en el PRI. Aquí estamos. Y la otra, ¿qué puedo decir yo? No sé por qué. Mencionaste que tu partido enfrenta una crisis. En su momento sí, al principio de año. Sí. Y hoy por hoy no, pero al principio de año sí. Sí. ¿Vas a permanecer, vas a seguir en el Partido Revolucionario Institucional? ¿Cómo te ves, sea cual sea el resultado de este proceso electoral, de esta elección? ¿Cómo te observas después de este capítulo de esta campaña? No, yo soy priista. Ya tengo 24, 25, no, 26 años siendo priista. Ya estoy muy grande yo para andar haciendo desfiguros. Que los hagan otros. No, y de hecho a veces veo gente más grande y dice, oiga, si yo estoy grande para hacer desfiguros, usted está bien fuera de lugar, pero bueno, así les gusta a ellos, ¿no? No porque cuando, yo por ejemplo en mi casa tengo 2 niños chiquitos, uno de 3 y uno de 6 años, y yo quiero que si un día alguien les platica algo de mí, sea lo mejor que se pueda, porque son mis hijos y a mí me importa el juicio de mi familia, de mi esposo, de mis hijos. Lo demás puede pasar, ¿verdad? Pero al final del día uno va por esta vida tratando de dar un buen ejemplo, porque tus hechos son los que te definen, ¿verdad? Entonces si yo he tratado siempre de mantenerme en una sola línea, en una sola pieza y decir, yo soy Cristabel y yo soy priista, así será. A lo mejor dejaré de ser priista si es que mi partido decide cambiar de nombre, que puede ser que sí, porque realmente las cuestiones de evolución política del PRI así lo indican en los últimos tiempos o momentos contemporáneos. ¿Por qué no? Si el PRI decide transformarse desde adentro, yo quiero ser parte de esa transformación, por supuesto. Pero de momento esa es mi línea de participación, y así como muchos priistas me han apoyado a mí y como la gente en Nuevo Laredo de por hoy nos está apoyando, apoyaré a otros. Trato de ser solidaria siempre, no soy eternamente protagónica ni mucho menos, y creo que vendrán otras generaciones y otras personas que también van a requerir todo el apoyo del mundo, y mientras yo esté ahí se los voy a dar. Quiero concluir la entrevista pues pidiéndote que te dirijas a quienes nos van a ver y quienes nos van a escuchar y les digas por qué pueden confiar en ti y por qué pueden votar por tus propuestas este 6 de junio. Bueno, pues este 6 de junio los invitamos a que den un golpe de timón. Nuevo Laredo sabe que tiene que cambiar. Y tiene que cambiar con responsabilidad, tiene que cambiar con rumbo, tiene que cambiar hacia una nueva visión de ciudad que te permita realmente el progreso para ti y para tu familia. Y si queremos regresar la dignidad, la tranquilidad y la alegría a la calle más importante de todas, que es tu calle, hay que hacer algo. Y por eso este 6 de junio te invito a que votes por Cristabel Zamora, por mi planilla, que votes por el PRI y que nos des la oportunidad de regresar para trabajar y hacer las cosas bien. Cuando decimos que podemos hacerlo es porque ya lo hicimos antes, porque podemos dar buenos resultados y porque estamos construyendo junto a ti y junto a mucha gente en Nuevo Laredo el triunfo en estas elecciones para garantizar eso, la paz, la tranquilidad, la alegría a estas calles de Nuevo Laredo en las que tú y yo crecimos y que queremos vuelvan a la normalidad. Y por eso te pedimos sinceramente que nos des esa oportunidad.
este 6 de junio, vota por Cristabel Zamora, vota por el PRI. Muchísimas gracias. Cristabel, muchas gracias por estar aquí, por aceptar la entrevista. Gracias, Silvia, muy agradecida. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos. Hasta pronto.